El Señor hace un tiempo ponía en mi corazón un tema que es sobre la fe no fingida. Y cuando te hablo de la fe no fingida, ya muchos están pensando en Loida, en Eunice y en Timoteo. ¿A que sí? Y lo vamos a leer. Vamos a leer un poquito de 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un joven en el cual Pablo tenía una suma confianza. Acompañó durante gran parte del ministerio de Pablo, ahí lo tenía Timoteo al lado. Y después de la muerte de Pablo, Timoteo se tuvo que encargar de la iglesia de Efeso. Y yo pensaba cuando empecé a buscar sobre la fe no fingida, qué importante es el trabajo que realizamos con nuestra genealogía, con nuestra generación. A veces cuando hablamos de la madre y de la abuela, pensamos, qué pena que mi abuela no haya tenido la misma fe. Qué pena que mi madre no haya tenido la misma fe. No voy a poder ser como Timoteo. Y ahí nos quedamos. Pero yo te quiero desafiar en esta mañana a que no miremos lo que no se pudo hacer antes, sino decirte que nosotros tenemos como padres, una gran responsabilidad sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos y sobre los hijos de nuestros nietos. Todo empezó con alguien que tuvo una fe no fingida. Ahora yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a lamentar en lo que no hicieron por nosotros? ¿O nos vamos a plantar y vamos a decir, a partir de ahora yo quiero tener una fe no fingida, que es una fe genuina, y quiero que mis hijos también la tengan, que mi generación para abajo también lo pueda tener? Es muy importante el trabajo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No basta con educar a nuestros hijos con modales, a cuidarlos, a instruirlos con rectitud, que está bien, todo esto hay que hacerlo. También lo leí por ahí, que si no educas a tus hijos, la escuela te los va a educar. El mundo te los va a educar. Por eso te digo, hay que educar a tus hijos. Yo tengo que educar a mis hijos con buenos modales. Yo tengo que educarlo en rectitud, bien, que sea un varón bien. Pero ¿sabes qué? No basta solamente con eso. Hay que meterlos en el camino del Señor. Hay que introducirlo al camino del Señor. Lo que han hecho con Timoteo, lo que hicieron con Eunice, la metieron en el camino del Señor. Y fíjate que Timoteo, yo te decía recién que en gran parte del ministerio de Pablo, Timoteo lo acompañó porque era de suma confianza para el apóstol Pablo. Pero también quiero decirte que si no había en Loida una fe no fingida, si no había en Eunice una fe no fingida, Timoteo no lo hubiese acompañado a Pablo a ningún sitio. Porque iba a ser uno más, porque no se iba a encargar de Dios. ¡Wow, Timoteo! Sí, pero había rodillas antes de Timoteo que estaban velando por su vida y que seguramente que ni se pensaban que iba a ser uno de los que acompañaba a Pablo en gran parte del ministerio. Te hablo de Loida y de Eunice. Seguramente que ni pensaban en esto, pero lo introdujeron en la fe. Lo introdujeron en la vida diaria
de que tenemos que tener los cristianos. Y decirte que la fe no se hereda. Si mi abuela es cristiana y mi madre es cristiana porque se entregó al Señor, no quiere decir que yo voy a ser un cristiano. No lo heredo, no es por herencia, porque la fe es un regalo de Dios. Mi mamá no me lo puede regalar a mí. Yo no se lo puedo regalar a mi hijo. ¿Se entiende? Mi hijo no es salvo porque yo soy salvo. Mi hijo es salvo porque se entregó al Señor. Se encontró con Jesús. Yo no se lo puedo regalar. Loida no se lo regaló a Eunice, ni Eunice se lo regaló a Timoteo. Porque si fuera mío, yo sí que lo puedo regalar. Pero no es mío. Es un regalo de Dios. Es un don. Regalo inmerecido que no merecemos. Le pertenece a Dios. ¿Se entiende? Ahora, si bien no se puede heredar, sí que había algo que impactaba en Pablo y que impactaba en Timoteo, y era la vida de Eunice, la vida de Loida. Aunque ellos tuvieron que hacer su carrera, pero impactaba la fe que tenían. Las obras que hacían por la fe que tenían. Era esto lo que produjo en Timoteo querer encontrarse con Dios. Lo que tenía su abuela, lo que tenía su madre, no es que, bueno, no le quedaba otra y ya está. Claro que nos queda otra. Claro que a nuestros hijos le queda otra. Porque ellos un día van a tener que decidir, bueno, con esto que me inculcó mi padre, ¿qué hago? O mi madre, ¿qué voy a hacer? Si vio en nosotros hacer buenas obras a través de la fe que tenemos, yo creo que tenemos el 90% o el 99% de la batalla ganada. Porque lo va a querer imitar. Pero se va a tener que encontrar con el Señor. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Loida y Eunice tenían una fe no fingida. ¿Qué es esto? Es una fe genuina, una fe madura, una fe verdadera. La fe fingida o falsa no produce ningún cambio real. La fe fingida hace promesas de cambio, intentos. Yo prometo que voy a cambiar. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es al traje viejo le estoy poniendo en bien remiendos nuevos. Pero el traje siempre será viejo. Porque es una fe falsa. Es una fe fingida. Podemos creer en Él, aún podemos defender en nuestro colegio, en nuestro trabajo, la existencia de Dios. Decir, Dios realmente existe. Cuando mis compañeros de trabajo dicen, no, Dios no existe, yo puedo decir, sí, Dios sí que existe. Eso sí que lo puedo hacer, aún teniendo una fe fingida, una fe falsa. Pero quizás mi relación está lejos de Dios. Lo defiendo ahí. Pero si me indagan un poco más, yo digo, no, yo es que me contaron. No, uno que tiene una fe falsa no puede decirle padre, porque padre es implicarse, es algo cercano, es algo de quien dependo día a día. Requiere un compromiso que quizás no es el que tengo, pero es como una casa cuando se construye sobre la arena. Yo creo y cuando vienen los problemas, ¿qué pasó? ¿Dejo de creer? ¿Dónde estaba basada mi fe? En lo que me contó mi mamá, lo que me contó mi abuela. Pero ahora que me toca a mí, ¿dónde estaba basada mi fe? Mira, vamos a viajar juntos en esta mañana. Vamos a irnos a Betania. Te invito a que abras Lucas, capítulo 10. Betania es un pueblo que está situado como a 3 kilómetros de Jerusalén. Era la aldea que dice que Jesús predicaba y lo hostigaban. No la pasaba muy bien.
pero había una casa donde él se sentía como en casa, nunca mejor dicho, ¿no? Tenía ahí a sus íntimos. Y quiero hablarte de María, de Marta y de Lázaro, sus íntimos. ¿Saben que acá en este pasaje vamos a encontrar el famoso versículo que dice Jesús lloró? Lo vamos a encontrar acá, porque está hablando de los íntimos de Jesús. 10, versículo 38, perdón. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, un relato que conocemos, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, esto lo sabemos, ¿no? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo lo leía y siempre le damos a Marta, ¿no? En esto, afanada y turbada, Marta, que lo más importante es estar a los pies del Señor. ¿O no lo escuchó esto? Marta estaba preocupada. Había alguien en su casa. Estaba Jesús. Pero más allá que sea Jesús, había visita en su casa. ¿Qué pasa cuando hay visita en nuestra casa? La mujer dice, no, tiene que estar todo limpio. Están preocupadas por la cocina, ¿o no? Estoy diciendo algo que hay que poner la mesa, que tiene que estar todo bien, que a ver si compramos la bebida. El agua, ¿eh? Que la carne no se queme, que la pasta no se pase. Todo. Yo no sé cómo hacen, pero piensan en todo. Y mientras Marta iba y venía y se preocupaba por atender a la visita que se llamaba Jesús, claro, yo creo que en una de esas que iba y venía, ¿qué hace? Que me venga a ayudar, ¿no? Mientras Jesús impartía enseñanzas, estaba enseñando, la tenía a su hermana. En vez de ayudarle, la tenía a los pies ahí aprendiendo, adorando, estando con el maestro. Pero después de eso seguramente que Jesús quería comer. Entonces Marta dice, no, hay que hacer de comer. Y yo creo que la situación le sobrepasó a Marta y dijo lo que estaba pensando. Y dijo, basta, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Como diciéndole, porque recuerde que eran íntimos, eran amigos. Dile que me ayude. No había una relación lejana, estaban cercas. Dile que me ayude, Jesús, que venga a poner la mesa, que venga a ayudarme a cocinar. Y dice que Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. No era lo que Marta quería escuchar. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Estaba mal lo que Marta estaba haciendo? ¿Estaba mal recibir bien a la visita? ¿Estaba mal ocuparse de que a Jesús no le falte nada? ¿Estaba mal? ¿Tan mal era lo que estaba haciendo Marta? ¿Estaba mal decir la verdad, diciendo, maestro, ¿no ves que no me ayuda? ¿Está mal decir lo que está pasando? Porque es lo que estaba diciendo Marta. ¿Sabes qué? Nada de esto estaba mal. Marta, que ahora luego lo vamos a leer, era una excelente cristiana. Había una fe en Marta que en muy pocos, en muchos, pero en muchos no. Y ahora luego vamos a avanzar sobre esto. Marta estaba turbada. Y el problema que le pasó a Marta en este caso es que había olvidado su prioridad.
Su prioridad no era poner la mesa. La prioridad era estar a los pies del Maestro. Todo lo otro no estaba mal. Todo lo otro también, porque luego había que comer y la comida no iba a estar lista. ¿Se entiende? Pero en su corazón Marta estaba tan enfrascada con todo esto de servirle que olvidó en su corazón cuál era la prioridad. Y qué pecadora esta Marta, ¿no? Siempre igual. Miren, yo lo que te quiero decir es que Marta era como nosotros. Si la pellizcaban, le dolía. Igual que a nosotros. Era un ser humano. Se ponía nerviosa. Quería que las cosas salgan bien. Si le suena de algo, me lo dice. Quería tener el control de las situaciones. Quería que todo salga perfecto. Y nos habrá pasado alguna vez, ¿no? Amén. Y sí. Y sí. ¿Cuántas veces Jesús nos tiene que poner en la brecha otra vez y decirnos, no sé si hay alguno que llame Marta acá, pero decirnos, Damián, Damián, Agustín, Agustín, David, David, y póngale su nombre. Fíjense con qué ternura Jesús, porque no le dijo, Marta, Marta, no. Dice que repitió 2 veces su nombre. Marta, Marta, afanada y turbada está. Con cuánta dulzura Jesús la corrigió. Y la corrigió, poneme San Juan 11:5, la corrigió porque la amaba. Si no, ¿para qué la va a corregir? La amaba. Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran sus íntimos. Y a sus íntimos, Jesús los corrige. Amén. Ahora también quiero decirte que en esta dulzura que Jesús le habla a Marta, la baja de revoluciones, porque usted imagínese, póngase en esa casa, vaya a esa casa por un ratito, ahí a la aldea. Marta estaba pasada de revoluciones, que quería hacer todo en 1 minuto, como muchas veces nos pasa, ¿no? Algunos se ríen, y sí, a veces nos pasa. Queremos hacer todo en 1 minuto y hay que hacer un montón de cosas y todo tiene que estar ya. Y nos pasamos de revoluciones y Jesús le hablaba con dulzura a Marta y la bajó de revoluciones. La bajó. Pero Marta quería escuchar otra cosa. Quería que el Jesús le diga a María, María, anda a ayudarle a Marta. No le dijo eso. Jesús no le dijo lo que quería escuchar. Jesús le dijo la verdad. Jesús le dijo, mira, tu hermana ha escogido la mejor parte. Fue la verdad. Yo creo que Marta hubiese preferido escuchar otra cosa, pero no siempre nos pasa eso. No siempre pasa que escuchamos lo que queremos escuchar. Pero te aseguro que si lo que escuchas es de parte de Dios, estás escuchando la verdad. ¿Se enfadó Marta? ¿No se enfadó Marta? ¿Qué hacemos? ¿Especulamos? Eran sus íntimos. Yo pregunto, ¿no se puede decir a los íntimos, no se le puede decir las cosas? Claro que sí, que se puede. Claro que podemos hablar. Y vamos a ver luego que no se enfadó Marta. Repito, era el lugar donde Jesús, que venía de predicar y los hostigaban, lo hostigaban y le decían que no era el Dios y lo querían apedrear, entraba en esa casa y descansaba. Seguía enseñando, pero se sentía cómodo. San Juan 11, versículo 1. Le voy a invitar a que me acompañe porque lo vamos a leer. San Juan 11, 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, otro íntimo, de Betania, la aldea de Marta, de María y Marta su hermana. María, Marta y Lázaro.
Y dice que Lázaro estaba enfermo. Claro, ahora nosotros ya sabemos que murió y que Jesús lo resucitó. Ya lo sabemos, pero en ese momento no se sabía lo que iba a pasar. Usted métase en ese momento. Lázaro estaba enfermo. Un íntimo de Jesús se había enfermado. Claro, porque Jesús vino a salvarnos del infierno. Jesús no vino para que no nos enfermemos. A veces nos enfermamos y decimos, ¿cómo me puedo enfermar si yo creo en ti, Jesús? ¿Por qué permitiste esto? Jesús no vino para hacer lo que yo quiero que haga. Jesús vino a salvarnos del infierno, a hacer moradas en los cielos. Lázaro, su íntimo, se enfermó. Miren, yo quiero contarle dos cosas. Me impactó cuando nuestra hermana Ruth hace un tiempo pasó a dar un testimonio, estábamos orando para que el Señor ponga su mano y ella decía, mi padre me operó. Y le hicieron un estudio y se veía una cicatriz. Creo que, no sé si está grabado, pero para que lo podamos escuchar. Y si no, le pregunta. Se estaba orando para que el Señor ponga su mano. Y dice, mi padre me operó. Pasó a dar testimonio. Gloria a Dios. El Señor puso su mano. Vamos a orar por las enfermedades. Vamos a orar por las enfermedades. Pero el martes pasado en la oración se entregan las tarjetas y a mí me dan una tarjeta que escribí yo de un conocido de Argentina que estábamos orando y esa persona se murió. Obviamente yo rompí la tarjeta porque ya está. Ahora yo pregunto, ¿es malo Dios? ¿Jesús vino a que no nos enfermemos, a que estemos todo bien? Jesús vino a salvarnos del infierno, hermano. Voy a orar para que las personas se sanen. ¿No tuve fe? ¿Por eso se murió? Pues no, no es por eso. Yo voy a orar para que las personas se sanen. Voy a orar por mi enfermedad. Yo voy a orar, Señor, pon tu mano. Pero el resultado de lo que pase no tiene nada que ver con mi fe con Jesús. Jesús vino a salvarme del infierno. Yo creo que es nuestra mayor enfermedad que teníamos. No se puede comparar ninguna de las que podamos llegar a tener. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No salió corriendo a ver, uy, hay un enfermo. Y es mi amigo encima, es mi íntimo. Él seguía predicando. Estaba a 2 días de camino. Y él seguía predicando. Luego de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Escuchen, ¿eh? Y le dijeron sus discípulos, Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, porque él lo querían apedrear, porque él predicaba y algunos eran confundidos y lo querían apedrear a Jesús. Dice, y otra vez vas a ir para allá, pero había una necesidad y Jesús está siempre donde está la necesidad. No importaba la circunstancia, no importaba que lo querían apedrear, que era verdad, pero Jesús iba a la necesidad. Tenemos que tener ejemplo de esto. No midamos la consecuencia. ¿Dónde se necesita? Pues ahí voy a estar. ¿Salgo perdiendo o salgo ganando? ¿Me conviene o no me conviene? Hermanos, donde está la necesidad, ahí yo tengo que estar. Dice que tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿no? Pues Jesús estaba donde estaba la necesidad, siempre. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, no vayas, si duerme, está bien, cuando se despierte ya se va a sanar. Como diciendo, no vayas, porque lo querían apedrear. Y era eso lo que los discípulos pensaban, no era que otra cosa. Pero Jesús decía esto sobre la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto es unos 3 kilómetros más o menos de donde en ese momento estaba Jesús predicando. No se subió a ningún taxi ni nada, Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla porque Lázaro estaba muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, la misma Marta que con su ímpetu que quería hacer las cosas, escuchó que Jesús venía y no esperó a que venga Jesús. Salió corriendo a buscar a Jesús. Y le dice, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Vamos a leer el versículo 32. María dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos creían lo que Jesús era capaz de hacer. Sabían que si Jesús estaba ahí, no iba a pasar lo que pasó. Pero, versículo 22 dice, Marta le dice a Jesús, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tremenda la fe de Marta. Porque claro, ahora lo leemos, pero Marta tenía a su hermano que estaba muerto. Su hermana que estaba desconsolada, lloraba. Toda la gente, imagínense, toda la gente venía, entraba, salía, el famoso velorio, ¿no? Desgastados. Y Marta diciéndole a Jesús, también sé que todo lo que pides al Padre, lo vamos a recibir. Versículo 23, y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y el 24, y Marta le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Jesús no le hablaba de eso. Jesús le decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Saben que había maestros de esa época, los saduceos, que ellos enseñaban que no estaba esto de la resurrección en el día postrero? Eso era una influencia muy fuerte en esa época. Pero Marta creía en Jesús. Y si Jesús dijo que en el postrero día iba a estar lo de la resurrección, lo creía. ¿Qué importa lo que te enseñan? Claro que vamos a estar sujetos a las leyes porque lo dice Jesús. Pero es más fuerte lo que dice Jesús. No creas en Dios. Todo está bien. Y todas las leyes que se inventan ahora, en Europa y del otro lado del charco también. Ah, no, lo dice la ley. Sí, lo dice la ley. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le enseñan a tus hijos en el colegio? ¿Controlas lo que le enseñan a tus hijos en el colegio? Cuidado, Cuidado. Porque nuestros hijos tienen que ver en nosotros una fe no fingida, que se tiene que demostrar en obras. Cuidado. ¿Qué miran tus hijos en internet? No sé, está ahí con el ordenador y cuidado. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Y el 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Usted acuérdense que estaba Lázaro ahí muerto. El Hijo de Dios que has venido al mundo. Tremendo, una fe no fingida en una situación muy crítica. Muy crítica. Significaba la separación física de un hermano que estaban tan unidos, los tres. Y Marta, que Marta era la que, yo creo que era la que iba al frente por los tres hermanos. Bueno, por eso te lo especulas. Ya, pero siempre está Marta ahí, cocinando para todos, saliendo al encuentro a Jesús porque su hermano estaba muerto, siempre estaba ahí.
Siempre estaba ahí con esa actitud, con ímpetu ahí. ¿Qué se necesita hacer? Su hermano estaba muerto. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. María estaba triste, estaba afligida, normal, ¿no? Yo quizás estaba hasta en la cama tirada llorando. Y estaban ahí todos los amigos consolándolo. Y ella, cuando lo oyó, dice que se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Marta no lo dejaba pasar. Fue a buscarlo, fue a su encuentro. Quería estar con Jesús. Entonces los judíos, dice que estaban en la casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró otra vez. La actitud, ¿no? Se postró a los pies del maestro, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, porque había mucha gente, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús dice que lloró, porque era 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y otra vez Marta, la nerviosa, dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Claro que olía mal, ¿no? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Pero no estaba muerto. ¿Qué pasa? ¿Hasta los muertos le obedecen a Jesús? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a consolar a María, a consolar a Marta, a decir: no pasa nada, vamos para adelante, pero su fe no estaba fundamentada en Dios. Dice que creyeron en Él. Seguramente que muchos de los que estaban ahí eran los que habían levantado las piedras para apedrearle. Seguramente. Los que decían: tú, ¿qué vas a hacer el Hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer el Dios? ¿Qué vas a hacer el Cristo? Claro, necesitaban ver para creer. ¿Por qué te hablo tanto de Marta? Porque para mí era una mujer de mucha fe. No es que María no, pero yo quiero hablarte de Marta en esta mañana. Su hermano estaba muerto y ella estaba diciéndole a Jesús: Señor, yo sé que, vale, no estabas aquí, si hubieses estado no hubiese muerto, pero más ahora te digo que sé que lo que le pides al Padre, Él te lo va a dar. Marta no se derrumbó ante el problema, que era lo más fácil. Tenemos un problema serio. Se murió un hermano, serio. No era que no llegó a fin de mes, ¿se entiende? No era ese el problema era serio de verdad. Había una separación física para toda la vida. Tenía un problema y Marta no se derrumbó. Sí que lloraba, sí que estaba triste, sí que
era de carne y hueso como nosotros y no le gustaba lo que estaba pasando. Pero sabía que Dios la podía ayudar. No sabía cómo lo iba a hacer, pero tenía la certeza de que algo tenía que pasar. Y esto es la fe, porque dice Hebreos 11 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso te digo que Marta tenía una fe no fingida. La fe que Marta tenía en Jesús fue recompensada cuando ella y María vieron resucitar a su hermano Lázaro. Toda esa aflicción se comenzó a convertir en un gozo. Pero ellos salieron corriendo a Jesús. Una fe sincera no quiere decir que tengas una vida perfecta, porque una vida perfecta hubiese sido que Lázaro no se hubiese muerto. Nadie te asegura una vida perfecta en Cristo. Lo que Cristo te asegura es una morada en los cielos. ¿Y qué más perfecto que eso, no? Pregunto. Una vida perfecta conforme a nuestros límites les estoy hablando, ¿no? Decimos, claro, si tengo problemas deja de ser perfectas. No. Miremos por arriba de todas las cosas. Que realmente está la vida perfecta en Dios. Una fe sincera se tiene que ver día a día. Tiene que haber un deseo de vivir para agradar a Dios. Tiene que haber un deseo de no pecar. Un deseo de tener comunión con Dios, de leer su palabra. Y si tengo que pedir perdón, pues tengo que pedir perdón. O mido las consecuencias. No, yo tengo que pedir perdón y ya está. Tengo que luchar con las debilidades. Tengo que luchar con los pecados que arrastramos. Tengo que luchar. Santiago 4:7 dice, por tanto someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Saben que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús estaba, ¿qué había? ¿Una multitud? ¿Cómo? Jesús estaba solo y el diablo lo estaba tentando. Pero Jesús le recitaba la palabra, escrito está. Y ahí el diablo no podía hacer nada. Escrito está. Cuidado cuando estamos solos. Nuestra fe tiene que ser no fingida. El creyente genuino puede comprobar en sí mismo una nueva manera de ver la vida, de ver el mundo. Se da cuenta que el mundo está caminando en el sentido contrario. Yo no puedo compartir las cosas del mundo, no porque me lo dicen, porque me lo predican, porque mi mamá no lo comparte, porque mi abuela no lo comparte. No, yo no lo puedo compartir porque mi fe es distinta. Yo creo en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos ahí. ¿Cuál es tu fe? Si tienes una fe no fingida, quiero decirte de parte del Señor que no sirve. Que no sirve. Que no te servirá ni para tus hijos ni para tus nietos. Y si somos egoístas y pensamos en nosotros, para ti tampoco te sirve. No sirve. No llega a ningún lado. Es el tiempo de pedirle a Dios y de asegurarnos de tener una fe verdadera, genuina, madura. Miren, los sentimientos, porque yo te puedo contar una historia triste en esta mañana y puedo hacer que llores y yo me puedo poner a llorar. Eso se llama sentimientos. Los sentimientos cambian. Los sentimientos son influenciados por lo que vemos o por lo que escuchamos o por lo que leemos. Pero el que tiene puesta su fe en Jesús, quiero decirte que hoy puede estar bien, hoy, domingo, puede estar bien, salimos de la iglesia, nos puede pasar algo, podemos estar ya no tan bien, y dentro de 10 días podemos estar peor, pero yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que no cambia. Mi fe tiene que estar puesta en Jesucristo. ¿Se entiende? Mi fe no puede estar puesta en las situaciones.
porque la historia de Lázaro pareciera muy triste y nos podemos poner a llorar. Pero no era la muerte de Lázaro, era la fe que tenía Marta, que tenía María. Y era lo que Jesús quería hacer. Muchos creyeron en Él. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que no se ven, las que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Esto lo dice Corintios 4:18. Esta debe ser nuestra fe en las cosas eternas, no en las temporales. Hay un listado que vamos a leer algunos, o te los no hace falta que lo busques, de hombres de fe. Sabes que te estoy hablando de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Una locura. Yo imagino que hasta había sol cuando Dios le dijo. Pero su fe estaba puesta en Dios, no en lo que estaba viendo con sus ojos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Quién hace esto si no lo hace Dios? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y podemos seguir por la fe y por la fe. Que podamos tener la fe de Loida, la fe de Eunice, la fe de Timoteo, la fe de Marta, la fe de todo este listado que te acabo de leer. Ahora, ¿cómo se hace esto? Mira, poneme Romanos 10:17. Dice así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que fortalecerá nuestra fe. No la busques en otro lado. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios.